Estás escuchando My Type of Radio. Un podcast de desarrollo web en español. Somos Axel Martínez. Arturo Mosqueda. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva instancia de My Type of Radio. Este es por fin un episodio que ya les debíamos desde hace muchísimo tiempo. Creo que desde que empezamos a grabar este podcast estábamos platicándoles que queríamos hacer esta parte de, pues, comentarles cuál es la relación entre esto del idioma, especialmente inglés, y pues nuestra profesión, nuestro trabajo como desarrolladores, especialmente web, ¿no? Y para eso pues decidimos traer a un experto, alguien que empezamos a ver ahí en Twitter que estaba haciendo cosas muy interesantes y pues lo empezamos a seguir y luego lo invitamos. Y pues muchas gracias, Darwin, por haber aceptado la invitación. Él es Darwin English y lo tenemos por acá. ¿Qué onda, Axel? ¿Cómo estás? Muy Para tu bien. audiencia, decirles que no me invitaron, me ofrecieron $10,000, pero yo dije que los iba a donar como Amber Heard al movimiento, ¿no? Al movimiento del inglés. No te creas. Ahí No, está. muy contento de estar acá, muy contento de recibir tu invitación y finalmente darnos el tiempo porque estuvo cañón para acomodar las agendas, ¿verdad? Sí, ponerse de acuerdo estuvo un poquito complicado. Pero ya estamos acá, gracias a Dios. Sí, muy bien. Pues eso, que nos platicaras un poquito más acerca de ti, que te presentaras un poquito más y nos contaras de quién eres y qué estás haciendo ahorita. ¿Te parece? Ya, sí, perfecto. Mira, te platico un poco acerca de mí. Esto que dijiste ahorita al principio me llamó mucho la atención. Ujú. Dices, invitamos a un experto. Y en mi experiencia real, o sea, no de lo que he visto, sino de lo que he experimentado, cada vez que yo me Ujú. siento experto en algo, como a los 4 meses me doy cuenta que no sabía nada, ¿no? Y eso es una curva de aprendizaje muy interesante Ujú. que tenemos muchas personas que de repente creemos dominar algo en cualquier tema, llámese economía, negocios, e inclusive el mismo inglés, ¿no? La educación, Sí. esta situación de los podcasts y todo esto. El día que tú te sientes experto en algo, viene una enseñanza después. ¿Y Ujú. qué sucede? Que te das cuenta que sabes nada, que sabes a lo mejor un 10%. Y está súper interesante eso porque cada que vas aprendiendo más cosas y te vas sintiendo experto en esto, sucede lo mismo y eso alimentan tus ganas de seguir aprendiendo las cosas, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, me preguntabas acerca de mí. Me preguntabas Ujú. acerca de mí. Definitivamente no soy un experto. No soy un experto en nada. Fíjate que antes que me invitaban a ciertos lugares me decían, y te presentas, ¿no? Y yo les decía, experto en todo. Ándale. Sí, experto en todo porque que en realidad es que no se especializa en nada, ¿no? Pero eso fue hace unos 5 o 6 años y ya he Ujú. madurado un poco más. Mis canas en la barba son testigos de eso. Hoy te puedo decir que estudié, por ejemplo. Yo estudié en ingeniería en sistemas. Ujú. Tengo 38 años. Ok. Luego tengo... la primera vez que di clases de inglés fue a los 21, entonces, ¿qué son? Órales. 17, 18, Ujú. 17 años, ¿no? 17, 16, algo así, si las matemáticas no me fallan. El otro día estaba en una clase de programación y teníamos que sacar la diferencia de píxeles Ujú. para hacer Ujú. un div, para centrar un div, y entre dos ingenieros no podíamos hacer la resta. Ah, qué caray. Entonces creo que nos está pasando igual, pero bueno, así es esto. Ingeniero de sistemas y maestro de inglés desde hace 17, 16 años. Órales. Yo he sido de todo. Yo he sido de todo en mi vida. Bueno, no de todo, pero sí he tenido una carrera muy ecléctica. Ok. Eh, Fíjate que lo inimaginable, de verdad, lo que te puedas no imaginar, eso yo lo hice. Yo, Ajá, ah, ajá. desde, por ejemplo, mecánico, sé echar a andar un coche. Órale. Entonces, Ah, qué este, chido. me acuerdo hasta de chiquito me pusieron a hacer guaraches con un tío, me mandaron a aprender a Mm. hacer guaraches. Y luego, cosas que no te imaginas como Ajá. perito criminalista.
al servicio de lo que Ahora, es la fiscalía. Antes era, ¿qué? La PGR o la PGR, FGR, ajá. no sé, pero, pero ya tiene mucho tiempo de eso. Pasando por restaurantero, varias cosas. Ujú, ujú. Y bueno, hoy en día estamos al frente de este proyecto que es Inglés para Devs, que Ajá. ya tiene alrededor de 7 años, más o menos. Órales. Bueno, entonces eres bueno con las manos, puedes utilizar tus manos y eso está muy padre, ¿no? Pues bueno, todo depende para qué las uses, ¿no? Porque, por ejemplo, me gusta dibujar, pero Ah, qué bien. no es que a mí me gusta arreglar coches, es más bien que un día Mm, este, ya. me puse de insolente en mi casa y me dijeron, pues te vas a trabajar, y yo pues me voy a trabajar, y lo primero que encontré, yo creo que a las 2 cuadras fue: se solicita ayudante de mecánico, y dije, pues Órale, aquí, pero a trabajar. Órale. ajá, no era algo que a mí me apasionara ni nada, ¿no? Ujú, Pero ujú, ujú. pero no sé, eso de que si soy bueno con las manos o no, quién sabe. No sé, yo creo que soy bueno en lo que hago, creo. Órale. Ahí están los resultados, ¿no? Un poco de humildad vamosle poniendo, porque de repente me dices que soy experto y luego que soy muy bueno con las manos, esas cosas se siente raro. Pero pero sí hacemos algunas que otras cosas bien. Sí, seguro. Seguro que sí. Por lo poquito que te hemos podido ver en los resultados de Twitter y esas cosas, teníamos como justamente ese mucho interés de conocerte más y pues de platicar un ratito contigo, ¿no? Pero está bien, hay que mantener la humildad, como dices. Sí, ¿no? Bien, entonces, Y que no sea falsa humildad, porque también la gente así cae gorda, hombre. sí, también. Pues platicaremos de inglés para devs en un ratito, ¿qué te parece? Mientras, Seguro. sentamos un poco de, no sé, las bases, algo así, de la Ujú, conversación que queremos tener. Y digamos que una parte del objetivo del episodio, de la instancia, como les ujú, decimos, es platicar acerca de esto de ser bilingüe, ¿no? ya. Porque em, pues no todas las personas hablan más de un idioma Ujú, ujú, y eso tiene algunas connotaciones, ¿no? Entonces nosotros encontramos por ahí un par de lugares en los que hablaban un poquito acerca de esto, acerca del bilingüismo. sí. Y bueno, el primero es una entrevista que le hicieron a un señor que se llama Doctor Ping Lee. Es un Ujú, profesor de psicología y lingüística sí. en la Universidad del Estado de Pensilvania. Ya. Entonces, lo que dice acá en esta serie de entrevistas, bueno, es una entrevista en dos partes, es un artículo que Ujú, vamos a dejar el link ahí en las notas del show, y pues le preguntan muchas cosas como de las diferencias entre un cerebro, entre comillas, normal, digamos, como monolingüe, y un cerebro que ya tiene dos idiomas en la cabeza o cosas así, ¿no? Y sí. tratan como de averiguar en el sentido un poco más científico, de parte del research, de la investigación que está haciendo este doctor, pues estos puntos, ¿no? Entonces, yo quería platicarte de estos puntos y que me fueras dando tu opinión al respecto, que en tu experiencia, qué es lo que piensas de esto, ¿no? Entonces, el primerito es que dice, todos los cerebros en realidad son iguales, ¿no? El procesamiento del idioma se hace en todo el cerebro y no en un área específica. Dice, por ejemplo, tenemos lo que es la corteza visual, que es donde pues, procesamos lo que están viendo nuestros ojos, y ahí está claro que es donde se está procesando esa información. Pero como tal, no hay una corteza del idioma, no hay un lugar físico en el cerebro donde se está procesando, ¿no? Entonces, lo que dice es, entre otras cosas, que tampoco hay un gen del idioma. Por mucho que alguien quisiera como tratar de comprobarlo, no se ha Ajá. podido decir. Y como yo lo veo en este punto es, no hay personas que tienen más capacidad o menos capacidad natural, digamos, de aprender o de hablar otros idiomas, además del Fíjate propio. aquí hay una paradoja bien interesante, ¿eh? Pero más que hablar de este estudio del doctor, ¿qué? Ling Ping o Ping Lee, algo así. Este, Ping Lee. Yo quiero platicarte respecto de mi experiencia. Esto tiene cara de pregunta que creo que no me estás haciendo, pero indudablemente la gente que nos está escuchando ya puede saber que te voy a contestar sin que me hayas hecho la pregunta. Y la pregunta es, Venga. ¿hay gente, probablemente es lo que yo detecto que me quieres preguntar, hay gente que sea mejor para aprender inglés, que se le dé mejor el tema de los idiomas? Yo te voy a decir que sí.
Ok. A nivel neurológico probablemente no haya un estudio en el que se demuestre esta Ujú, situación, pero ujú. yo creo, con estos años de experiencia que tengo de enseñanza, Sí. que va ligado directamente hacia eh, la, el comportamiento. El comportamiento, la característica de comportamiento de las personas. ¿A qué me refiero específicamente? Si son Ujú. introvertidos o extrovertidos. Ok, ok. Ese es un tema clave. Y fíjate que inclusive una de mis lecciones es precisamente, eh, comparamos la vida de los introvertidos contra los extrovertidos y en qué son Ajá. buenos unos y en qué son buenos otros para introducir algún tema gramatical, ¿no? Pero el core de la conversación se Ujú. vuelve que este mundo está hecho para los extrovertidos. O sea, el concepto de ser una persona exitosa se Sí, logra más fácilmente si tú eres una persona extrovertida. Es decir, un líder tiene que saber hablar, claro. tiene que tener esta capacidad para comunicarse y sobre todo, pues para caer bien y tiene que tener este carisma, ¿no? Sí, sí. Entonces, ojo, carisma no es nada más, ay, él me cae bien, ¿no? Justo lo que acabo de decir, no, es lo contrario. El carisma es otra cosa que no necesariamente es que te caiga bien la persona o no, sino que esta persona tenga las habilidades de ir con una sonrisa y convencerte de ciertas cosas. ¿Verdad? Mm, No sé, ok, ok. yo aparte a mi resume, a mi currículum, le vamos a Ajá. agregar que fui este, Dungeons and Dragons Master. Entonces, a mí me gusta mucho jugar Dungeons and Dragons y Órale. una de las características es la carisma, ¿no? Entonces, cuando Mm, están en una partida y tú tiras un dado que va contra carisma, si tienes el carisma ajá. más alto, logras convencer a las personas. Y eso es una emulación de la vida real. Si tú tienes Mm, carisma, sabes venderte, puedes pasar, puedes pasar una entrevista técnica de noche, ¿verdad? Pero si tú demuestras que tienes ciertas habilidades o haces creer a la persona que tiene ciertas habilidades y tú puedes darles un dejo de demostración sí. de que tienes el potencial, probablemente termines contratado. Te da Órale. más posibilidades. Eso es una realidad tácita, ¿no? Ujú, ujú. Eh, a nivel neuronal te voy a decir lo que yo sé que pasa. Ajá. ¿Ok? Porque si bien es cierto, como decía el meme hace unos años, no sé, no soy científico, pero estando tantos años en esto, empiezas a Sí. leer y a contextualizarte respecto de lo que sucede en el cerebro cuando hablas idiomas, ¿no? Ujú. Y yo, pues, no sé qué sucede en el cerebro cuando hablas idiomas. Sí recuerdo haber leído un par de artículos que decían, bueno, se iluminan otros lugares de tu cerebro cuando Ajá. hacen estas tomografías, creo que se llaman, no sé, Ujú, sí, pero sí. estos estudios, pues, donde están monitoreando el comportamiento eléctrico del cerebro y entonces se iluminan otras áreas. Lo que sí es cierto y que es un cliché Ujú. que la gente dice y piensa hablando del cliché, no lo que es cierto, discúlpame, hablando de lo que es el cliché, es que la gente que es bilingüe es más inteligente. Ya. Y yo digo que no. No, no es más inteligente. La gente que habla 2 idiomas, 3 idiomas, 4 idiomas, no necesariamente es más inteligente. Tiene otras, otros puntos de vista y otras perspectivas. Se le facilitan ciertas cosas, ver las cosas como Ajá. fuera de foco, o sea, ampliar el foco de lo que estás viendo como para el big picture, pero no lo hacen de una manera como una skill que puedas activar, sino es una característica ya de su cerebro Ujú. porque puede ver las cosas de otra manera. Ojo, no estoy diciendo que como en El Señor de los Anillos puedas ver con tus ojos de elfo cosas mágicas o lo que sea, ¿no? Pero te pongo un ejemplo, por ejemplo, este, uh, una torre en español, la torre, ¿sí? La torre es concebida como femenino, ¿cierto? Entonces tú puedes decir, si quisieras hacer poesía, en el contexto, en el bias que tienes del lenguaje, Sí. que la torre es hermosa, Ujú. es fuerte, es alta y elegante, Ok. ¿sí? Ujú. Sí, sí. Porque eso regularmente son atributos de algo femenino. Mientras que en inglés, por ejemplo,
es the tower, ¿cierto? Entonces, ese de no indica un género. Y Así es. entonces ellos pueden hablar, ¿sí? De que es fuerte, de que es robusta probablemente, de Ujú, que es amenazante, de que es intimidante. Y es algo que a nosotros, los que hablamos español y que le ponemos género a los artículos, el, la, ujú. los, las, nos costaría un poco más de trabajo ligar esas características a los sustantivos, Cierto. ¿verdad? Por ejemplo, si yo te digo, el coche es rojo, ¿qué pasa en tu cerebro primero? Analicemos, ¿no? Primero decimos él, Ujú, ya dijimos, es masculino. sí. Luego, coche. Nos imaginamos un automóvil, nos imaginamos 4 ruedas, un volante, pero todavía no sabemos qué, de qué trata, ¿no? Y luego Ujú, decimos, ujú. es rojo. Ah, bueno, pues entonces ya lo pintas de rojo. Todavía no Sí, sí. decimos si es un Ferrari, si es un Bocho, si es un Tsuru, si es lo que sea, ¿no? Ajá, Pero ajá. ya tienes una línea de pensamiento de acuerdo a tu bias del idioma, Así de es. tu lenguaje natal, Ujú, de ujú, tu lengua madre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el inglés? En inglés primero dice the red car, ujú. entonces dicen the y todavía no hay género. Así es. ¿Qué pasa en el cerebro de la persona que habla inglés de manera nativa cuando dicen el Ujú, artículo? Solo se imaginan probablemente, digo, no creo que así lo hagan, pero es como una cosa. Voy a empezar a hablar de una cosa, pero todavía no tiene género ni nada, ¿no? Es probablemente una sombra gris. Entonces, ahí está otro ejemplo, ¿no? La sombra gris, la tenemos concebida como femenino. Pero bueno, sí, sí. entonces, de red. Y ya sabemos que es algo rojo. No Ujú, sabemos si es alguna cosa roja o alguno, ¿verdad? Algo rojo, ¿no? Y luego ya finalmente dicen car. ujú, Entonces, primero se imaginaron todas las características porque puedes ligar varios adjetivos antes de decir cuál es el sustantivo de tu oración, cierto. ¿sí? Ujú, Entonces, estás imaginando um, características, estás imaginando features para ujú, después pegárselos a una cosa. ujú, ujú, Y nosotros no. Nosotros, bueno, de cierta manera, empezamos por el género, ujú. ¿verdad? Y luego ya le vamos agregando características a las cosas. Claro, claro. Eso sí puede suceder. Entonces eso no te hace más inteligente, sino que te mete en un embrollo cultural, ¿no? Cuando estás tratando de aprender un idioma, primero tienes que este, um, a verbalizar características Ujú, antes de las cosas. Y tienes sí, sí. 20 años, 15 años, no sé, la edad que tengas, hablando español antes de aprender inglés. Y entonces por eso es que viene esa falta de fluidez, que se cierra ese gap entre lo que estás pensando y lo que dices con la práctica, con el ejercicio, como cualquier otra habilidad, ¿no? Sí, claro. Y si a eso tú le sumas que no te para la boca, como a mí, por ejemplo, que soy muy extrovertido, entonces sí te da cierta ventaja sobre las personas introvertidas. Y espero con eso no caer gordo a las personas que me están oyendo que están introvertidas, pero seguramente es un struggle, es algo que se dan cuenta y es algo que dicen, estoy en desventaja, no estoy en desventaja, siendo así o siendo así. Yo conozco personas muy introvertidas que han logrado muchas cosas muy grandes el día que se fueron a un curso de superación personal y que los motivaron a Ah, ok, ok, dejar ok. de ser tímidos, siguen siendo introvertidos, pero le han bajado 2, 3 rayitas y Ujú, entonces ujú. eso los ha catapultado a otro nivel en sus trabajos. Claro, claro. Eso es. Entonces, ¿qué tanto de si la corteza cerebral por un lado, por el otro, si eres más inteligente o no? No, pero sí te obliga a ver las cosas desde otra perspectiva. Y si eso le vas haciendo, le vas poniendo layers, le vas poniendo capas de idiomas, pues seguramente tienes más perspectivas para atacar cierto problema. Seguramente es Sí. algo que no está comprobado. Yo no he leído nada al respecto. He escuchado a un cuate que se llama Jason Silva, no sé si lo ubicas, que tiene un programa que se llama Shots of Awe, en National Geographic o maybe en el Discovery Channel, no me acuerdo en cuál, pero es muy bueno Ujú, y tiene un canal de YouTube, entonces vayan, si pueden, cuando termine esto,
quédense aquí hasta el final primero y luego ya se van. Pero Sí, por favor. sí, por favor, ¿verdad? Entonces, sí, este cuate es venezolano Ah, y ok. habla un inglés muy bueno y explica este concepto que te acabo de tratar de decir. Ah, vientos, vientos. Aquí ya lo encontré en Google y lo vamos a poner en las notas del show. Sí, justo lo que estabas diciendo ahorita que al tener el otro idioma tenías también como que el otro contexto, ¿no? Yo Exacto. me acuerdo mucho, pues, haber conocido a una persona que él sí creció en Estados Unidos, era de papás mexicanos y todo, Ujú. pero era bien chistoso escucharlo hablar español conmigo y después la forma en la que platicaba con las otras personas en inglés y los temas de los que hablaba con otras personas en inglés eran casi que era como dos personas diferentes, ¿no? Claro, claro. En un cierto aspecto. Entonces, eso se me pareció muy, muy interesante cuando lo vi. Y pues Ajá. no se me olvida, ¿no? Porque era justo así, o sea, con un acento muy marcado de mexicano, así hablándome a mí, y luego con un acento pues de un gringo, digamos, ¿no? Una persona de Sí, Estados Unidos hablando con otras personas y de otras cosas, de música y de arte y no sé qué tantos antes. Pues muy, claro. muy interesante eso. Y sí, es un poquito parte de lo que leímos por acá en estos posts que Artículos. queremos compartir con ustedes y hablaba de justo ese contexto, el cambio de contexto que hacía y el momento, el punto en el que estás aprendiendo el idioma y los conceptos con los que asocias el idioma, ¿no? Como estabas diciendo tú. Entonces, Sí. sí, otra parte que me llamó mucho la atención de ese artículo es que decía que lo que también comentaste tú, que se da con el paso del tiempo y con la práctica, Ujú. que sí hay como un efecto físico, digamos, en el cerebro, la materia cambia y, y se activan estas diferentes partes que ya habíamos dicho. Sí. Y hay algo que se llama la neuroplasticidad, que es que tanto este cerebro nuestro se va cambiando de forma, va cambiando de estructuras, digamos, en algunas partes. Sí. Y tiene mucho que ver con la práctica que hacemos, como de hablar el otro idioma, porque dice, por ejemplo, si hablas los dos idiomas, hay un momento en el que tienes que monitorear el idioma con el que estás conversando y hay un momento en el que estás inhibiendo el otro idioma porque estás tratando como de que pues no se te salga la conversación en el otro idioma, ¿no? Y también Y por ahí eso va un hace poquito que poco la... a poco tu cerebro vaya generando estas conexiones. Estas conexiones, de verdad, yo tengo alumnos que casi, casi cuando estoy frente a ellos en la cámara Ujú. y los pongo a pensar, a estructurar cosas, casi, casi, yo creo que si tuviera una vista de rayos X, pudiera darme cuenta que existe, que sus neuronas están conectando de otra manera, o sea, están moviendo los bracitos así para conectarlos de otra manera. Es súper impresionante. Es súper impresionante ver esa cara así como como de pez, así de que, que abres la boca Algo y te está quedas cambiando. pensando Claro, y te claro. salen las palabras, ¿no? Está buenísimo. También, Sí, sí. am, me parece que hay dos o tres artículos que he leído respecto de que es un buen ejercicio Ujú. mental que la hipótesis dice, los estudios junto con las hipótesis dicen que ayuda a prevenir el Alzheimer. Entonces, Ah, eso ya. lo he leído muchas veces, eso lo he escuchado muchas veces, pero siguen siendo estudios hipotéticos, ¿no? Ahí sí hay un gen en donde te hace más predispuesto a ciertas enfermedades Ujú, y no ujú. es que esto te vaya a prevenir, pero por lo menos a lo mejor te va a hacer un poquito más difícil que exista esa situación. Sí, vientos, vientos. Sí, y también un poquito con lo que estabas diciendo de a quienes se les da un poco más fácil. Como decías, la manera de ser, la personalidad, si eres introvertido, extrovertido, y el entorno, yo diría que también tiene pues algo que ver ahí, ¿no? Que tanto El te entorno rodeas como... definitivamente, definitivamente. O sea, cuando tú, por ejemplo, estás decidido a aprender inglés o una vez que ya lo aprendiste, en la manera de practicarlo, hoy en día las redes sociales, tú sabes que Ujú. son una serie de algoritmos que detectan tu comportamiento y te van enseñando cosas con las que saben que te vas a enganchar. Sí, Entonces, te empieza a mostrar pues más contenido en inglés si es que tú demuestras un comportamiento que dice que te gusta ese tipo de contenido, ¿no? Pero si te la pasas viendo nada más chistes de la India Yuridia y cosas de esas, pues eso es lo que te va a mostrar, ¿no? Pero si tú haces un esfuerzo
O por lo menos yo, por ejemplo, tengo varias cuentas de Instagram. Y cuando me quiero alimentar de cierta cosa en el cerebro, cambio de una cuenta a otra porque sé que me va a enseñar ciertas cosas nada más de eso. ¿A qué le das like? Y lo vas alimentando, ¿no? Pasas más tiempo en el screen cuando quieres enseñarle al algoritmo que te muestre ese tipo de contenido, le das like, lo compartes y ese tipo de cosas. Y entonces el algoritmo va aprendiendo a exponerte a este tipo de contenido. Entonces Ujú, ujú, el contexto es muchísimo, muy importante. El hábitat te ayuda a generar hábitos. No sé si lo habías pensado alguna vez. Entonces, ¿cómo practicas? Pues si cambias tu hábitat. Tu hábitat te va a hacer que a fuerza tú platiques en inglés, tú consumas contenidos en inglés, ujú, tú te esfuerces en leer artículos en inglés, documentación en inglés y todo esto, porque has cambiado tu hábitat, has cambiado, ujú. no necesariamente de círculo social, no quiero decir eso, pero el contexto de tu trabajo probablemente, o cómo es que resuelvas los problemas, o cómo es que investigas en internet y ese tipo de cosas, ¿no? Ujú, ujú. Sí, definitivamente. Eso es un poquito de mi experiencia también. Fue así un día, no sé, no fue un día específico, pero dije, bueno, medio entiendo el inglés, entonces voy a leer un poquito más en inglés lo que esté buscando. Después fue un poco más por necesidad, porque ya eran cosas como más técnicas, más que quería aprender algo en particular, y pues no había documentación traducida, no había canales de YouTube que te explicaran en español, no había, todo ese tipo de cosas no lo teníamos tan a la mano, ¿no? No había podcast de web dev en español, por ejemplo. Me río mucho porque están estos memes de estas personas indias explicando álgebra y eso, y yo tenía que ver un montón, gracias a Dios, cuando estaba en la facultad ya había YouTube, pero cuando yo estaba en el bachillerato todavía no había YouTube, pero cuando estaba en la facultad ya, y yo pude pasar algunas materias por estas personas que ya empezaban a generar contenido de álgebra y de física y de probabilidad estadística. Gracias por ellos. Sí, definitivamente, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y eso, lo que estamos diciendo es el contexto, ¿no? Donde tú te acomodas en ese rodearte del idioma, pues es donde vas a tener que aprenderlo sí o sí, ¿no? Entonces, Correcto, creo que eso de correcto. nada más quería hacer como el debunk del mito de decir, pues, sabes que a mí no se me da. Yo creo que no es tan tajante, no es se te da o no se te da, es simplemente que tú formes parte de ese mismo proceso, ¿no? Y que le des tiempo. Porque otra cosa que decía aquí es que eso, o sea que no, nadie te va a poder enseñar inglés, ni tú vas a poder aprender inglés en un par de días, o en cualquier idioma, vaya. Decía mucho pues eso, ¿no? La Ni repetición, cualquier el, idioma ni el cualquier ejercicio cosa que valga la constante. pena, ¿eh? Exactamente. Digo, hoy en día está muy de moda el debate de la meritocracia, no sé si has escuchado hablar de eso, Ujú, ujú, en donde dicen es falso que tú tengas que romperte el lomo para lograr cosas y que esa sea la verdad absoluta, ¿no? Hay personas que la tienen más fácil que otras y es cierto, ¿no? Y la cultura, por lo menos la mexicana, te dice que tienes que esforzarte y esforzarte y esforzarte para poder lograr ciertas cosas. Y eso, en cierta parte, hasta cierto punto, es una mentira. Pero en temas de desarrollo de skills, ujú. ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Sí. Como desde aprender a tocar la batería, que es literal un súper esfuerzo motriz de coordinación Ujú, increíble, hasta hablar inglés, hasta manejar un coche, ¿verdad? O sea, cualquier skill requiere práctica y ninguno te lo va a dar de la noche a la mañana. Y yo por eso a mí quiero aprovechar este espacio y esta pregunta que me estás haciendo ujú, para decirle a tu audiencia que no se dejen llevar, que no se dejen llevar porque estamos en esta cultura de la gratificación instantánea ujú. en la que nos encanta tener las cosas al momento y los resultados al momento. Cierto. Y hay mucha gente muy astuta que se aprovecha de esas situaciones y te venden el curso de inglés en 3 meses o el curso de inglés para desarrolladores que estabas esperando y nada más son 10 horas y, ay, caray, pues cómo, ¿verdad? O sea, mira, no existe algo que te haga bilingüe hoy Ujú. en una situación de menos de 9 o 10 meses. Y Ya. el día que se invente una pastilla para hacerte bilingüe, no la va a inventar un chavo en Twitter,
no la va a inventar un cuate en Facebook que te vayas a topar en un, ¿cómo se llama? En un Un ad, grupo o algo. Ajá, o ajá. en un grupo, en un comercial de redes sociales. Seguramente lo va a inventar alguien como la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, la Universidad de Harvard, una cosa de esas. No, no, nadie tiene un secreto para hacerte bilingüe de la noche a la mañana, ni en 5 pasos, ni te va a decir, cómo le hizo para en 3 semanas dominar 5 idiomas. No, 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 Claro. no existe. No se dejen Ujú. engañar, no existe. Cierto, cierto. Sí, eso es parte de lo que está también en este artículo. Y lo último era que me pareció relevante, era Ujú. esta parte del use it or lose it y no pain, no gain, que se vuelven como muy literales, muy reales en Sí, cuanto a qué pasa en el cerebro, porque ese pues es como todo, ¿no? Si no lo fortaleces, si no lo estás practicando constantemente, es muy probable que pues lo vayas olvidando y esas regiones del cerebro que ya se activaban y todo, pues se vayan debilitando, se vayan perdiendo estas estructuras que estábamos diciendo y pues ya, te quedas sin el otro idioma, ¿no? Cualquiera que este sea. completamente de acuerdo. Use it or lose it es algo que yo lo he vivido, no en el tema del inglés, pero te digo, yo soy ingeniero de sistemas. Ujú, ujú. Entonces, yo empecé cuando iban en el HTML2 y en el Órale. CSS1. Ujú, ujú. Entonces, cuando salí de la carrera, yo tenía que 20 años. No volví a agarrar una computadora por muchas cosas y no quiero aquí ponerte a llorar de los retos Ouch. a los que me he enfrentado en mi vida y por qué tuve que dejar de dedicarme al desarrollo Ujú, o a los ujú. sistemas. Pero lo cierto es de que este año volví a comenzar justo hace un mes. Tenemos en nuestro canal de YouTube Inglés para Devs el proceso de cero a dev, en donde me doy cuenta que no me acuerdo de absolutamente nada. Estoy con un Ah, cuate mira. que es mi compadre, mi amigo, se llama Leonidas Esteban. Ok. Ujú, Leonidas Esteban, no sé si lo ubicas, y todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora central, tenemos este show en donde él practica su inglés y yo trato de acordarme que era CSS. Ah, mira. Qué bien, qué bien. Por ahí te meto el gol. Ese es buen contenido. La verdad que está muy bueno y es muy divertido. Se me imagino. Pues ya saliéndonos un poquito de los artículos y Ujú. pasándonos un poquito a justificar un poco de nuestro lado, porque Arturo y yo hablamos pues español, ¿no? El podcast es en español, pero pues de repente se escuchan de nosotros palabras que están así como en inglés, ya sean términos o conceptos, pues del área, ¿no? Y es muy Claro, complicado para nosotros a veces como que expresarnos sin tener que soltar por ahí una que otra palabra en inglés. Y yo entiendo sí. que esto puede ser como un poco incómodo para algunas personas. A mí, de hecho, voy a admitirlo, a mí me molestaba mucho escuchar así a las personas porque decía, ¿por qué no pueden hablar un solo idioma? O sea, estamos aquí en México, estamos hablando español, ¿por qué no simplemente hablas español, no? Mira, yo tengo un amigo que aquí en donde vivo, él es el secretario de Medio Ambiente, secretario de Ecología a nivel municipal. Órale. Ajá. Este, y el cuate, haz de cuenta que trae tatuado aquí una águila mexicana Órale. y es todo hippie él, y salió a la carrera y ha Ujú, sido ujú. un activista, ¿cómo se llama? De la ecología. Entonces, esa meritocracia finalmente, todo ese movimiento que trae él, Ujú. le hizo justicia y le dieron este puesto importante, al menos aquí a nivel municipal, ¿no? Ajá, sí, sí, Y sí. entonces me dice, yo siempre, pues, amigos, Ujú. yo le decía, métete a estudiar inglés, fíjate, si vas por un tema político deberías hacer esto. Y no, yo no lo necesito, yo mexicano, hasta todo, yo el nopal, y a mí no me interesa que me digas que traigo el nopal en la cabeza y que no sé qué. Y el cuate literal así anda con guaraches y es respetable, ¿no? Ujú, ujú, Este, ujú. el apego a su identidad mexicana, Sí. pero, pero es muy chistoso porque, oye, fíjate que va a haber una cumbre de ecología en Inglaterra y pues la jefa mandó al subsecretario porque sabe inglés, entonces a mí, ¿por qué me iba a mandar? Entonces ya mejor si quiero aprender inglés. Mira, pues sí, Se así necesita, al es. final de cuentas, o sea, tú te puedes dedicar a lo que quieras, pero cuando ya tienes
tienes la necesidad de estarse rozando con otro tipo de cosas, otro nivel de situaciones, el idioma global es el inglés, ¿no? Sí, Así vayas a la India, así vayas así es. a Ucrania, bueno, no, ahorita ya Ucrania no, pero donde quiera que te pares, pues la ponencia regularmente, si es internacional, va a ser en inglés. Claro. Entonces, es una necesidad, indiscutiblemente. Creo que ya deberíamos de haber pasado el debate como sociedad de si el inglés se necesita o no se necesita para tu carrera, ¿no? Es un core skill más que un soft skill o un hard skill. Muy cierto. Y no es un... Eso es un poquito lo que no queríamos mostrar aquí como la forma de cliché, ¿no? De el inglés te abre puertas. No. No, eso ya pasó. O sea, la conversación ya debe ser más elevada aún, Ujú, porque eso era en los 90s, ¿sabes? Eso eran los 90s. El inglés te abre puertas. Había un eslogan de una escuela mexicana. El inglés te ujú, abre ujú. puertas. Eso ya pasó, eso todo el mundo lo entiende. Esto, bueno, esperaría que todo el mundo lo entienda, ¿no? De repente hablo desde mis privilegios, discúlpame, y discúlpeme querida audiencia, pero si están aquí, más o menos debemos tener el contexto, si están escuchándonos el día de hoy, más o menos deberíamos tener el mismo contexto, ¿no? Probablemente gocemos del mismo contexto, entonces, Cierto. si están en Ujú. el tema de desarrollo es porque, o fueron a la escuela, o sus amigos son devs, o siguen ese tipo de contenido y esas son sus aspiraciones, y entonces para eso se van a estar inglés, ya, o Cierto. sea, No hay de otra. pasemos la hoja Ujú, de ujú. ese tema, de ese debate. Cierto. Y en el mismo tema, pues lo que tengo aquí como nota es que a veces hablamos así porque es un poco más difícil de traducir o incluso es más cómodo porque es más corto la palabra, es más fácil hablarlo, decirlo en inglés, ¿no? Por ejemplo, tengo una lista de palabras acá Ajá. que es library, bug, Ujú, review, la daily, ujú, push, sí, pull, CI/CD, ajá, stage, callback y esas cosas que sí. pues, es mucho más fácil para entre nosotros comunicarnos así porque pues ya tenemos el contexto, como decías, ¿no? M- me encanta, Axel, que te veo, te veo porque yo sí estoy viendo a Axel. Ustedes están escuchando el podcast, pero sí te veo con cara de como que te estás esforzando por no regar en la pronunciación o como que ya las traes estudiadas. Este, y está perfecto, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. La realidad, te voy a decir una cosa, la realidad es otra. La realidad es otra. Yo conozco muchos desarrolladores que en lugar de library dicen library, ¿no? O que en lugar de bug dicen bug. Y vamos a debuguear y me salió un bug y tantos bugs y así, ¿no? Y que en lugar de review dicen review y al daily le llaman daily y esos tipos de cosas. Y te voy a decir una cosa, Axel. Yo no soy un purista del idioma. Ok, Hay ok. contextos en los que se necesita Ujú, decir las cosas como se deben de decir, o sea, como en el idioma original en el que fueron concebidas, y hay otras en las que te puedes dar el lujo de decirlas como tú quieras, como te salgan y te van a comprender. Por ejemplo, siendo menos técnicos, el refresco, ¿no? Sprite. Pues tú no vas a ajá, los tacos y le dices, señora, ¿me das 5 de lengua, 2 de tripa y un Sprite? Pues le dices, me das un pues no, Sprite, ¿verdad? Así, así me das es. un Sprite, porque si sales con tu Sprite, a lo mejor hasta te avientan los tacos en la cara, exacto, Ujú, sequía. Pero claro, claro. el tema, el meollo del asunto es que está mucho el día de hoy el hype de si deberías o no aspirar a un trabajo remoto en donde te pagan en dólares estando en México Ah, ya. y trabajas para un SaaS o no sé, ¿sabes? O Ujú, para un ujú. FANG o una cosa de esas, extranjero, y, y, este, y te van a pedir el inglés, y entonces va a salir tu verdadero yo, que no tiene nada de malo tu verdadero yo, nada más que a lo mejor en un daily stand-up o en una demo, Ujú. te va a salir el review en lugar de review, o te va a salir el bug en lugar de bug, ¿no? Entonces, ese es el tema, que entre más alimentemos la pronunciación incorrecta, entre comillas, fíjate bien cómo pongo las comillas, Ajá. a la hora de querer utilizarlos de manera correcta, nos va a hacer un poco más complicado el utilizarlo de manera correcta.
porque estamos tan acostumbrados a tener esta pronunciación que cuando la queramos utilizar frente a personas que no nos van a comprender si decimos eh, hacer pull, ¿no? El pull, pues no, Ujú, ujú. no es pull, es pull, right? Entonces, Sí, sí, sí. ahí va donde va a ser el problema. Pero el problema, Ujú. dijera el poeta latinoamericano contemporáneo más representativo de este siglo, nuestro queridísimo Ricardo Arjona, héroe, héroe latino. El problema no es problema, Axel, en realidad. El problema no es problema. Muchas personas se ponen súper nerviosas cuando están enfrente de sus clientes o de sus jefes que son angloparlantes, Ujú. con ese tipo de pronunciaciones y por eso compran cursos. Ese es el principal motivo, el miedo al Ya. ridículo, Mm. ¿sí? Y te voy a decir una cosa, no sé cuánto te vaya a tomar el curso, perdón, te vaya a costar el curso, dependiendo de dónde lo tomes, Ujú. pero, y bajo qué modalidad, pero lo cierto es que un oso, así le decíamos en mis tiempos, un oso, o sea, que te hagan pasar vergüenza porque no te entienden en esa pronunciación, te va, te lo vas a llevar grabado en tu Ah, sí. cerebro y jamás te vas a volver a equivocar de que se dice pull en lugar de pull, ¿verdad? Cuando te diga tu lead, ¿qué? Sorry, what? Come again? ¿De what? Ujú, ¿La ujú. alberca? ¿Cuál alberca? No, no. Ah, no, el pull request. Ah, ya te entendí qué quieres decir. Y entonces te vas a poner de mil colores, pero jamás se te va a olvidar. Y Claro. probablemente en la próxima sesión que tengan, de trabajo, hasta vaya a ser como una anécdota y al final de cuentas, pues se vayan a reír de eso, no de ti, de eso, y tú también lo puedes tomar, de acuerdo a tu personalidad, pues como una anécdota y ya. Y no Sí, pasa muy nada. importante. No te van a correr Ujú. porque no sepas decir pull request. O no te van a correr porque no sepas decir callback. Porque digas callback en lugar de... No te van a correr. ¿Sí? Exacto. Fíjate que hace tiempo aventé un tweet que hablaba de otra situación, Ajá. que decía que necesitabas inglés sobre dominar ciertas tecnologías cuando ibas empezando, era crucial, ¿no? Es decir, si tú tienes un seniority en cierta tecnología, pues que hables inglés o no será un plus o un Ujú. plus, como decimos. Pero, este, pero cuando eres junior y traes inglés, ya les ganaste a todos, ¿sabes? Ya. Si eres junior, si tiras a intern y traes inglés, ya les ganaste a todos. Ujú. Y tienes un montón de tiempo, y sobre todo aquí en México, que te avientas 2 años de kinder, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 o 4 en el bachillerato, 3 o 4 en la facultad, dependiendo, tienes casi 16 años o más de 16 años para aprender inglés. Entonces, si al final de cuando ya tienes el título, hayas ido o no a la universidad y traes inglés, ya les ganaste a todos. Ujú, ujú. ¿Sí? Eh, por default. Y si, obviamente, y si traes un poco de conocimientos ya en las tecnologías, porque ese es tema seguramente para otro episodio de tu podcast, si deben de ir a la escuela o no deben de ir a la escuela, o si se deben de enfocar en una tecnología que les vaya a dar para la chamba antes Ujú. de pasar las materias o una cosa de esas. Pero si sucede esto, pues ya ganaron. O bueno, por lo menos traen ventaja, ¿no? Puede ser de Exacto. una nariz si tú quieres. Ujú, Pero ujú. el tema es ese, que es más valioso como aprendizaje un error a, a, a un mes de que pagues en una escuela, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo? Bueno, eso era un poco de usar esas palabras en nuestro como día a día, ¿no? De lo que estamos platicando. Sí. Y hay otras palabras que usamos, porque esas vienen porque el contexto o el concepto se creó en ese contexto, ¿no? Que es lo que decíamos, un push o un pull, un push o un Ujú. pull de todas las cosas que hacemos con Git. Yeah. Y no podemos como que a fuerza traducirlo y cambiarlo, porque eso hasta complicaría más la conversación a veces, ¿no? Y Sí, claro. luego
hay otras palabras que de plano se han quedado pues en nuestra conversación de siempre, como por ejemplo decir approach o por ejemplo decir un deploy o un deployment. No es Hay que igual lo mismo, no es deployar. tan sencillo, ¿no? Ajá. Vamos a Y deployar. ya de plano la usas igual, ¿no? Aunque no sea que la Sí. pronuncies en inglés, es la misma palabra. Entonces, eso es algo que también, otra de las cosas, digamos, comunes en esta área del desarrollo, Términos que están acuñados. que tienen Ya. ya que ver con el inglés. Y es completamente válido. O sea, utilizamos un montón de anglicismos en nuestro idioma día a día, ¿no? Ajá, Y no nada más técnicos, ¿no? cierto. Guáchalo, ¿verdad? Guáchalo, por ejemplo. Sí, sí, sí. No sé, el crush, ese tipo de cosas son culturales y generacionales y se quedan ahí. Y hoy en día ustedes están, estas nuevas generaciones de desarrolladores están más apegados a la cultura y es por algo. Tiene una razón de ser y esta, vamos, es de que tienen una influencia, el mercado el mercado laboral pues tiene una influencia muy fuerte, pero aparte que las herramientas que usan todos los días, los obligan a un poco, y entre comillas, a hablar inglés. Y, Sí. y, y van acuñándose y van quedándose temas. Es el idioma, cualquier idioma es un fenómeno hermoso porque va evolucionando conforme el uso, Ujú, ¿no? ujú. Este, por ejemplo, el debate, que todavía es debate, y yo recuerdo que esto ya tiene como 5 o 7 años, Sí. de si terminar las palabras con E en lugar de decir en su género O o A, Ah, ¿no? O ya, sí, sea, sí. el Ujú. compañere. Eso se va a quedar o no se va a quedar. Yo creo que ya se tardó para ver si se queda o no, y no me consideres un purista o Mira. alguien que, no, que no está a favor de la inclusión ni nada de eso. El tema Ujú. no es ese, el tema es de que es forzado, ¿sabes? Lo Ya. hacemos porque tiene que Ujú. ser un tema correcto en la sociedad, pero no se utiliza en todos los contextos. Hay Cierto. contextos del área LGBTQTT+, Ujú. que todo el mundo habla así, pero fuera de ese contexto no hablan así, a no ser que traigan la bandera muy puesta, ¿no? Cierto. Y es difícil adaptar el idioma de todas las demás personas que no están contextualizadas en esto por un tema social, de conciencia social. Ujú, Y ujú. acá, pues es fácil porque estamos en el contexto, pero probablemente no sea, nadie te va a decir este, la deployada si es contador y no trabaja en Fuera de una esto, empresa de exacto. tecnología, ¿no? Así, así. Ujú. Entonces, no es de todo cierto real que esos términos se vayan acuñando a lo largo y ancho del idioma, solamente en lugares específicos. Sí, por una aplicación específica, como en este caso que estamos platicando, ¿no? Del software El y todo GitHub, eso. ajá, claro. Y entonces, y también otra cosa que, pues por lo menos yo noté es algo que usamos como intercambiados. Por ejemplo, Ujú, los acrónimos, decir sí. SQL o SQL o SQL y decirlo pues intercambiado y a veces ni siquiera estás pues pensando en eso, ¿no? Solamente lo Yo de vas, todas las personas que conozco, solamente alguien dice SQL. mira, Y lo dice más o menos, ¿verdad? Pero todo el mundo dice SQL SQL, ajá, o HTTP o nadie dice URL, ¿no? No sé si viste Batman, la última, que si sí, la viste en español no has de haber entendido, ¿qué? ¿Cómo que tú eres la rata alada, no? Pero la clave era que si la viste en inglés, ahí decía URL, rara alada, decía, ¿no? sí, sí, sí. Y el pingüino le dice, este cuate no se equivoca, no es un amateur, no está jugando. Ujú. ¿Están tontos o qué? Dice URL porque es una dirección de internet. Sí, sí, No sí. es que, no, ni modo que no sepa decir tú eres la, ¿no? You are la. En Ajá, sí, fin. sí, sí. Sí, este tema de los acrónimos es súper interesante. Ya se quedaron también. Ujú, ujú. Y así, cosas como test y pruebas, producción o decir prod y cosas así, ¿no? Sí, por ejemplo, CSS, yo no he escuchado que eso no se queda. Mm, Ni HTML, ¿no? Todos decimos HTML y CSS, ya. pero no se queda CSS. Ese no sé por qué, ¿sabes? Es mucho como de dónde estás y cómo lo aprendiste, creo, ¿no? Sí, definitivo. Y entonces,
Y pues aquí a lo mejor podríamos platicar un poquito ahora sí de este inglés para devs con todas estas cosas que hemos mencionado. Claro, 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 claro. Mira, inglés para devs, am, como escuela, el año Ajá. pasado tomamos la determinación que se llamara inglés para devs. Nosotros estábamos trabajando bajo el nombre de Treehouse. Ah, Todavía ok. está por ahí el sitio web de Treehouse y lo Ajá. que hacíamos es muy parecido a lo que hacemos hoy. Yo comencé con este proyecto de la escuela de inglés hace ya poquito más de 7 años Ujú. y era una escuela normal, común, en donde se enseñaba inglés en un edificio de manera grupal y lo que llegó a suceder es de que vino la pandemia y tuvimos que cerrar. Pues Pero sí. para esto, en este esquema normal de escuela, este, por mi background, ya me buscaban muchas personas que habían estudiado conmigo, que Ujú. sabían que yo los podía ayudar porque comprendía más en términos de developer lo que las personas estaban necesitando. Órale. Entonces, uno de los aliados comerciales primeros que tuvimos Sí. fueron empresas de tecnología. Eh, Mm. la escuela realmente nunca vivió, Ajá. económicamente hablando, de los alumnos normales que llegaban y decían, oigan, quiero aprender Ah, ok. inglés, ¿no? Y que se dedicaban a cualquier cosa, sino que siempre llegaban Ujú. empresas y Ujú. nos preguntaban si podíamos ayudarlos con capacitación de su personal porque estaban trabajando como staff augmentation de empresas extranjeras o Sí. le estaban haciendo software a startups y Ujú, cosas ujú. esas de empresas extranjeras precisamente. Sí, Y, sí. y, este, y ahí fue como empezamos nosotros a voltear a ver hacia esta necesidad que tenían todos Ujú. y te digo, el año pasado ya decidimos enfocarnos porque en la pandemia nos obligaron a cerrar y teníamos pues algunos alumnos que sí habían permanecido en línea, Ujú. pero eran contadores, abogados y no les acabó de gustar el, el- el- el tipo de aprendizaje. Mira. Mientras que todos los desarrolladores que teníamos estudiando con nosotros pues lo vieron hasta más cómodo. ¿Por qué? Porque Pues estás sí. acostumbrado a ver los tutoriales, estás acostumbrado a educarte en línea, ¿no? Estás acostumbrado a ver personas a través de una La pantalla y pantalla. entonces Ujú. para ellos hasta les resultó mejor. Dijeron, ya no tenemos que venir, ¿por qué no se les había ocurrido antes? ¿No? Entonces, Mira, qué chido. este, sí, sí, inclusive, por ejemplo, nosotros antes de la pandemia utilizábamos Zoom para nuestras clases porque las Ujú. mismas empresas, como tenían personas trabajando de manera remota ya en otros estados de, Ah, de- mira. de México, Ujú. nos decían, bueno, a ver, Darwin, o les das el servicio a estas otras personas o me consigo quien sí puede, ¿no? Nosotros Mm. vivimos en Colima, pero estas empresas tenían personal en Monterrey, en Aguascalientes, en Zacatecas, así, en Toluca, y entonces, ¿cómo les vamos a dar el perk? ¿Cómo les vamos a dar esta prestación que nosotros tenemos de que enseñamos inglés? ¿O cómo vamos a cubrir esta necesidad de que esta persona aprenda inglés, ¿verdad? Yo no quiero irle a pagar o darle un presupuesto a una persona de manera particular porque luego tendría que hacerlo con todos los demás, eso es lo que nos decían las empresas, entonces tú lo tienes que hacer. Ah, ¿Y ya. cómo? Ahí te va el Zoom. Entonces, antes del COVID-19, del 2019, nosotros teníamos 2 años ya trabajando con Zoom. Entonces, Ah, cuando mira. nos pasamos a este método, a esta manera de enseñar, pues no Ajá. nos tomó por sorpresa. Qué bien. Y y fíjate que precisamente mi compadre, Oscar Swanros, no sé si lo ubicas, él también está en Twitter y tiene Ujú. un newsletter que se llama Soft Skills para Devs, también tienen un sitio Soft Órale. Skills para Devs y Ok. te voy a pedir a ver si nos ayudas poniéndolo también como link en los enlaces, bueno, Sí, como seguro. link en los enlaces. Es un pleonasmo bilingüe, pero bueno, el punto es de Para que que quedara claro. ajá, yo estaba haciendo un compendio de palabras, como un glosario, Ujú. para explicarle esto y hacer más lo que hacíamos enfocado a developers. Sí. Entonces, eh, y fui con muchas personas que yo ya conocía
que sabía que estaban trabajando con angloparlantes y les decía, mira, está esta base de datos en donde ustedes lo único que tienen que hacer es aventarles todos los términos que ustedes utilicen día a día o que les llamen la atención y nosotros como maestros vamos a dar a la tarea de poner las traducciones y algunos ejemplos. Si ustedes quieren participar con eso, chido. Pero lo único que les pido es esto, ¿no? Un montón de amigos cooperaron con eso. Y cuando llego con Oscar y le digo esto, él trabaja, bueno, en ese momento, este cuate es un gurú, tienen que verlo, tienen que seguirlo y tienen que seguir su cuenta. Pero bueno, el punto, bueno, el cuate le ha rechazado, bueno, no sé si pueda decir, no, pero bueno. Mejor no, ok. No, mejor me lo ahorro, pero mi compadre es un fregón. Entonces, ya con eso. El punto es de que me dice, oye, ¿y si mejor hacemos un podcast? Con esta idea que trae. Y es que explicamos términos del mundo de los developers, qué quieren decir y cuál es su pronunciación correcta. Todo esto fue una conversación como de 2-3 horas, ¿no? Y por ahí, de repente, asamos una carnita y nos trajimos unas cervezas y así, pero prácticamente te lo acabo de resumir en eso. Eso fue la idea que él me pichó, ¿no? Tengo una idea mejor y este es el asunto que te quiero proponer. Y a mí me pareció excelente. Me pareció excelente y la verdad es que el podcast va muy bien, ¿no? Yo estaba viendo porque yo no sabía de podcast. Entonces, cuando me dice mi compadre, nada más en estos 2 meses que tenemos al aire, llevamos 20,000, 30,000 downloads. Yo dije, órale. Pues está bien, así debe ser, ¿no? Y luego ya me pongo a ver las estadísticas y digo, no manches, creo que sí estamos sentados sobre algo, ¿no? Sí, y es ahí donde en lugar de Treehouse decidimos poner a la escuela el inglés para devs. Y es así como operamos hoy en día. Sí, marca registrada ya ante el INPI y toda la cosa. Qué bien. Sí. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos tratando de build in public esta metodología que está basada en uno de los métodos más, ¿cómo decirlo? Con mejores resultados que yo he experimentado a través de mis 10 y tantos años de dar clases de inglés. Sí. Tomamos lo mejor de todos los métodos que yo he utilizado y estamos formando este producto que pues ya creo que está como un 80% de ser terminado. Y está padrísimo porque mira, yo te voy a decir, cuando teníamos la escuela de manera física llegábamos a 50, 60 alumnos a atender al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso yo lo veía como un super logro. Hoy en día tenemos 250 personas que están tomando clases con nosotros. Órale, qué padre. Bajo este concepto de inglés para devs que tomó fuerza el año pasado. Entonces, está súper chido. Eso más empresas. Entonces, está buenísimo. Está buenísimo. Así es. Muy bien. Qué gusto. Sí, la verdad que sí. Qué padrísimo. Pues se nos está acabando un poquito el tiempo. Ajá. Te digo, es que yo te decía, Axel, yo te lo dije cuando me invitaste, a mí no me para la boca. A mí lo que vas a tener que decirme es ya párale, porque ya. Pero sí, es un gusto estar aquí contigo. Y vamos, espero que algo de lo que se haya dicho aquí le haya ayudado a tu audiencia. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a seguir tomando el tema en alguna otra instancia porque también quería platicar con Arturo que estuviera aquí, ¿no? Acerca de todo esto. Estuvo muy padre. Las últimas 2 secciones de las instancias de My Type of Radio son la primera, un pick o una recomendación random, que nos digas algo que te gustaría compartir con los demás. Puede ser una movie, un libro, una receta, una canción, un álbum, lo que sea. Que ¿Enfocado a aprendizaje de inglés o algo que me guste a mí? No necesariamente tiene que ser del tema, puede ser de cualquier cosa. Ya. Bueno, entonces te voy a tener que decir 2 cosas, me voy a tomar esa libertad. Si es un tema para aprender inglés, investiguen qué es shadowing. Shadowing, como sombra, ¿no? Shadowing. Eso los va a ayudar un montón en tema de pronunciación y en tema de fluidez. Y la otra, pues yo soy fan de Star Wars.
Órale. Y les dejo por ahí la pronunciación correcta, no anden diciendo Star Wars, Star Wars. Star Wars, empiecen desde la S, Star, No lleva y E al luego principio, ¿verdad? Wars, no Wars, ok. Sí, a mí me encanta, yo trato de ser muy positivo, Ujú. el fandom no está muy contento con lo que están haciendo ahorita, pero yo digo que entre más Star Wars hagan, pues más contento estoy. Sea bueno, Órale, sea malo, está chido porque tengo con qué entretenerme y alucinarme, pues sí. ¿verdad? Eso. ¿Y algo en particular de Star Wars que quieras que los demás veamos? ¿Alguna serie o...? Híjole, a mí lo que más me gusta de lo último que ha hecho Disney Ujú, es Rogue One. Es buenísima esa película. Y las series, de las series, obviamente, de Mandalorian. Y ahorita que está el hype de Obi-Wan, ujú, ujú. pues hay que verla, aunque a la gente no le guste que los actores y eso. Y sabes que te voy a dar una opinión que a lo mejor no es muy popular de esto. A El ver, a ver. fandom no está contento con Ujú. nada. Nunca, El ok. fandom, con lo único que está contento es con las fanflix. ¿Sabes lo que son las fanflix? Las películas que hacen los fans. Ya, ajá, sí, sí. Tú vete a YouTube y son muy buenas. En realidad tienen conceptos muy, 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 muy buenos y Ujú. temáticas muy, 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 muy buenas para ser amateur. Pero el tema es de que lo único que el fandom alaba es lo que hace el mismo fandom. Ellos mismos, Y ya. yo les quiero recordar algo. El episodio 1, 2 y 3 que salió en los early 2000, Ujú, los dirigió George Lucas ujú. y a nadie le gustó. O sea, el fandom también lo rechazó. Sí, sí. Y todo el mundo no le gustaba Jar Jar Banks, no le gustaban esos cuates. ¿Y qué haces con un señor que ya ha logrado toda en su vida, que de repente le llegan al precio y dice, ok, vamos a hacer otras películas, vamos a hacer otra trilogía? Pues Y se va. avienta y las hace y el fandom lo Ujú, rechaza, en lugar de abrazarlo, pues dice, ahí está, tan tan, no vuelvo a hacer nada. Y por eso vendió. ujú. Yo creo que George Lucas tiene el corazón roto y se lo está remendando con los millones de dólares que están haciendo con sus creaciones, ¿no? Entonces veo Sí, mucho sí. el fandom que dice, ¿sabes qué? George Lucas, esa no era la visión de George Lucas. Amigos, la visión de George Lucas también la rechazaron Ujú. y Tampoco no la les quisieron. gustó. Entonces, cómanse lo que hay o no se lo coman y ya, tan, Ahí ¿no? está. Buenas recomendaciones. Muy bien, muy bien. Vamos a dejar, como siempre, eso en las notas del show. Y mi pick de esta instancia, vamos a usar algo de YouTube. Ujú, Se llama Peter Dross. Y Peter es un artista, ujú, es un dibujante, básicamente. ¿ya? Y él está bien padre sus videos porque son como muy relajantes. Él tiene una voz así bien extra relajante y te va ¿Ya? platicando alguna anécdota, o sea, algo que le pasó o no sé, como que hace muchos, ¿cómo se dice eso? Hace mucho rambling y te va contando, ¿no? O sea, va hablando, hablando, hablando. Sí. Pero al mismo tiempo te va mostrando un timelapse de sus creaciones. Entonces está dibujando, te está hablando, te está platicando cosas, ¿no? Él generalmente también hace al mismo tiempo la review de una pluma en particular, o sea, pues, una pluma con tinta adentro, Ujú, y ya te dice, ujú. pues está construida de este material y no sé qué, o sea, varias cosas, ¿no? Te habla de la Oye, está pluma súper y luego se pone a interesante, ¿eh? dibujar. Lo estoy viendo y se ve interesante. Sí, está padre, está como para hacer pasar el tiempo un rato, está bien. Y bueno, igual Sí. para practicar el inglés a lo mejor, porque habla, como te digo, de diferentes temas, entonces a lo mejor a alguien le sirve también esa parte, ¿no? Un vocabulario y esas Todo cosas. abona, todo abona. También síganos a Cierto. nosotros, Inglés para Devs, en nuestro canal de YouTube. Ahí está. Ya te pasaste a la nueva sección, o a la última sección, perdón, que sería los Shameless Self-Plugs, que justamente pues ya dijiste, ¿no? El canal de YouTube, eso está bien chido. Ajá, sí. Que es también un podcast, ¿no? Está el podcast, está la cuenta de Twitter y si quieren de verdad ver cómo pierdo la dignidad, pues pásense a TikTok, ahí hago bailecitos. Entonces, Ah, mira. estamos en todas partes. ¿Sabes qué también? ¿Sabes qué sí es importante para la audiencia? Se me estaba Ujú. pasando. Todos los Sí. viernes hacemos un ejercicio. Ah, Son conversation circles. Entonces, si ustedes quieren practicar su speaking, cáiganle acá, síganme en Twitter. Regularmente pongo
el link para que reciban invitación. Son los viernes a las 5 de la tarde, hora centro. Ujú. Y nada, que es gratuito y que le caigan a Mira. practicar. Órale, ¿Verdad? está muy padre. Pues ya está. Sí, vamos a dejar los links también para este plug. Y Ok. el plug para mí sería una serie de YouTube que tengo para cómo crear una aplicación de escritorio usando Ujú. tecnologías que son como NWJS, Vue y bueno, ahí Vue es con Beautify. La serie es un Ujú. poco más viejita ya porque ya tiene algunos años, pero pues ahí está, ¿no? Es un poco de las tecnologías que se pueden usar para crear aplicaciones de escritorio. Y estoy pensando muy, muy seriamente utilizar otras cosas nuevas. Entonces, también para que estén pendientes de una nueva serie que podría salir por ahí. Voy a empezar a grabar YouTube de nuevo en alguno de estos momentos que tenga libres de nuevo. Excelente. ¿Va? Está bueno. Ahí está. Pues sin más, muchísimas gracias, Darwin, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y tenerme aquí. Un gusto. Ahí está. Bye. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito. Síguenos en Twitter, @mytypeofradio, y nos escuchamos en la próxima.